Vamos a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver pertinencia de la prueba estadística, ¿vale? Entonces, una vez que ustedes, cuando empezaron a elaborar sus protocolos de investigación, plantearon una pregunta de investigación y la manera en la que ustedes le van a dar respuesta a esta pregunta de investigación tiene que ver con el valor de P y para obtener ese valor de P vamos a utilizar pruebas estadísticas. Entonces es importante que tomen en cuenta que antes de que procedamos a hacer este análisis estadístico, ustedes debieron tomar en cuenta el tamaño de muestra para poder contestar esa pregunta de investigación y evitar cometer un error tipo uno o un error tipo 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a elegir la prueba estadística? Tienen que tomar en cuenta tres puntos importantes y los vamos a ir desglosando a lo largo de la clase del día de hoy. Primero, ¿qué tipo de variables voy a comparar? Dos, ¿cuál es el objetivo que quiero buscar con esa prueba estadística? Y el número de grupos que voy a comparar. Entonces, vamos a empezar con el tipo de variable y ahorita vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase número 2. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase 2 vimos tipos de variables y quedamos que ustedes pueden estar familiarizados con diferentes definiciones de los tipos de variables, pero específicamente para estadística, quiero que se queden con estos dos grandes grupos, las variables cualitativas y cuantitativas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las variables cualitativas, nada más como recordatorio, encontramos a las nominales y a las ordinales, ¿vale? Y dentro de las cuantitativas, vimos la clase pasada que, de acuerdo al comportamiento de esa variable, vamos a clasificarla en distribución normal y libre distribución. Ahora, dentro de las variables cualitativas nominales, acuérdense, dicotómicas cuando solamente tenemos dos posibilidades y son mutuamente excluyentes, por ejemplo, sexo o en los desenlaces si está vivo o muerto o si presenta comorbilidad, sí o no. Y politónicas cuando tenemos más de dos opciones. Ahora, las variables cualitativas, pues son aquellas que llevan un orden y de igual manera van a ser mutuamente excluyentes. Entonces, por ejemplo, la escolaridad, el grado de residencia, las edades pediátricas o bien la severidad de una enfermedad. Dentro de las variables cuantitativas, ¿se acuerdan que vimos el histograma y analizamos cómo es que vamos a ir describiendo los supuestos de normalidad? Entonces, simplemente como recordatorio, en el eje de las X graficamos la variable y en el eje de las Y la frecuencia. Entonces, quedamos que dentro de los supuestos de normalidad, uno de los que vemos al principio es que la moda y la mediana estén dentro del intervalo de confianza de la media, que quedamos que no siempre vamos a encontrar específicamente a la mitad a la media, lo importante es que esté dentro de este intervalo de confianza. Y que a más o menos dos desviaciones estándar vamos a encontrar el 95% de su población que ustedes están estudiando. Y otra característica es que esa curva sea asintótica, es decir, que los valores posibles o plausibles a la derecha y izquierda de la campana sean infinitamente posibles, es decir, que jamás toquen el cero, ¿vale? Y esto tenía que ver con la congruencia o la plausibilidad biológica que les decía la vez pasada. No es posible que nosotros digamos que un paciente tiene un índice de masa corporal de cero o que tenga glucosa de cero, eso es incompatible con la vida, ¿vale? Ahora, aquí se los volví a colocar, sé que a veces es un poquito repetitivo esto, pero sí debe de quedar claro cada uno de los supuestos de normalidad y que los entiendan. Si todavía hay alguna duda de cómo se tienen que interpretar o analizar, este es su momento para que nos enfoquemos en alguno que tenga dudas. Regularmente no me escriban porque para mí es medio complicado estar interactuando entre las diapositivas y la parte del chat. Entonces, si alguien tiene una duda, con toda confianza levante la mano o me puede interrumpir sin problema, ¿vale? Entonces, de repaso, la media y la mediana son iguales. Esto quiere decir que no sean prácticamente iguales, sino más bien que son parecidas. La curva debe ser asintótica, es decir, yo tengo que tener valores decrecientes a partir de la media, tanto a derecha e izquierda, y que no toquen el cero, ¿vale? Debe ser simétrica. Esta es una de las características que nos permite esa simetría o esa apariencia de simetría de la curva. Entonces, dentro de la simetría debe ser más o menos 0,5 y la curtosis tiene que ver qué tan abombada o curva está esa gráfico que nosotros estamos observando, que lo da la curtosis. Lo normal es que esté más o menos 2
Y acuérdense, a más o menos dos desviaciones estándar, tengo al 95% de mi población, ¿vale? Ahora, dentro de las pruebas estadísticas, recuerden que tenemos dos y va a depender del tamaño de muestra cuál voy a utilizar. Recuerden, Shapiro-Wilk cuando tengo un tamaño de muestra menor o igual a 30 participantes y con Mogrovejo-Smirnov cuando tengo un tamaño de muestra mayor a 30 participantes. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ya vimos el primer punto, que es el tipo de variable. Segundo punto, tipo de muestra. Y solamente vamos a tener dos, o lo que se van a tener que cuestionar es, ¿mi muestra es relacionada o no relacionada? ¿A qué se refiere que una muestra sea relacionada? Esto sobre todo es para los estudios longitudinales, que hacemos más de una medición a lo largo del tiempo o seguimos esa característica que nosotros estamos estudiando en nuestro grupo de estudio más de una vez. Entonces, aquí el grupo va a ser su propio comparador, es decir, hacemos mediciones antes de que el grupo sea expuesto a la maniobra y después de que ya fue expuesto a esa maniobra, ¿vale? Entonces el sujeto es su propio comparador y podemos realizar de dos a más mediciones. Entonces esto es característico de los estudios longitudinales. Y la muestra no relacionada es cuando solamente hacemos una sola medición, es decir, hacemos estudios transversales, ¿de acuerdo? Ahora, el tercer punto tiene que ver con los objetivos que ustedes quieren demostrar de acuerdo al objetivo general de su investigación. Entonces, primero, demostrar diferencias entre dos grupos o entre grupos o diferencias en un mismo grupo antes y después, ¿vale? Aquí ya la característica es que pueden ser muestras relacionadas o no relacionadas. Ejemplo, el tratamiento con el fármaco A reduce en mayor proporción la presión sanguínea que el fármaco B. Entonces, aquí lo que estamos buscando es diferencias entre grupos, ¿vale? Segundo punto, que quieran mostrar relación o correlación dependiendo de las variables. Recuerden que si tenemos variables cualitativas, lo que queremos demostrar es relación, pero si tenemos variables cuantitativas, lo que queremos demostrar es una correlación, ¿de acuerdo? Ejemplo, la creatinina sérica se eleva conforme va disminuyendo la función renal, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los objetivos tiene que tener esa congruencia clínica. Y el último, que tiene que ver con los análisis multivariados que nos sirven para predecir un desenlace. Entonces, aquí les puse este ejemplo, la probabilidad de que un sujeto con vida sedentaria y sobrepeso pueda desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, ¿dudas hasta ahí? Sí quedó claro cuáles son los tres puntos que deben de tomar en cuenta para que puedan elegir la prueba estadística correcta. Sí, doctora. Perfecto. Ahora, vamos a ir trabajando con cada uno de los puntos que acabamos de revisar. Entonces, objetivo del estudio. Primero, demostrar diferencias entre grupos. Aquí les puse una pregunta de investigación. Entonces, dice, ¿existe diferencia en el valor de glucemia de pacientes con diabetes tipo 2 que recibieron el fármaco hipoglucemiante A en comparación con el fármaco B? Entonces, vamos a repasar el diseño arquitectónico. ¿Cuál es mi población de estudio? Pacientes con diabetes tipo 2. ¿Cuál es mi maniobra, mi variable independiente? Es el fármaco A comparado con el fármaco B, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiero demostrar o cuál es el objetivo que quiero demostrar? Que haya diferencias entre grupos. Es decir, si yo le estoy apostando al fármaco A, que va a ser mi maniobra principal, entonces no solo basta con decir, ah, bueno, existe una diferencia de 5 miligramos por decilitro de glucosa entre el grupo que recibió el fármaco A y el grupo que recibió el fármaco B. Tengo que demostrarlo con el valor de P, pero para esto tengo que utilizar una prueba estadística. Entonces, si quiero demostrar diferencias entre grupos y el desenlace que les estoy poniendo aquí es un desenlace cuantitativo, entonces, ¿qué prueba estadística utilizarían? Depende de la distribución, pero si Exacto, es doctora, normal sería perfecto. T de student y si no, de Ajá, Maduende. exacto, perfecto, doctora, muy bien, ¿vale? Pero prácticamente eso es lo que se tienen que interrogar ustedes. De acuerdo a la variable que ustedes quieren contrastar, en este caso el desenlace es cuantitativo, entonces yo me tendría que preguntar si esa variable tiene distribución normal o libre distribución, porque en automático la prueba estadística va a ser diferente. Pero este es un ejemplo de que cuando queremos demostrar diferencias de medias entre grupos. Entonces, y es una muestra no relacionada. ¿Por qué? Porque solo estamos haciendo una medición a lo largo del tiempo, ¿vale? No estoy teniendo alguna otra medición que permita comparar el antes y el después de esa población que yo estoy estudiando una vez que está o que se haya realizado la exposición a la maniobra.
Entonces, demostrar diferencias en grupos relacionados. Entonces, aquí existe diferencia en la carga viral de pacientes con VIH antes y posterior a la administración del fármaco A. Vamos a pensar que el fármaco A es un tratamiento antirretroviral. Entonces, lo que yo estoy midiendo de primera instancia es la carga viral previo a la maniobra y después voy a medir esa carga viral posterior a que el paciente cumplió con las semanas de tratamiento o con los años de tratamiento, voy a volver a medir esa carga viral. Es decir, voy a tener otra medición posterior a la maniobra. Entonces, esto es un ejemplo de muestras relacionadas. Si yo les digo que el desenlace es cuantitativo y tengo muestras relacionadas, ¿qué prueba estadística utilizarían? ¿Seguiría siendo T de Student? No, ¿Cuál sería? Sería una T pareada, ¿vale? Porque la T pareada, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero T pareada es para grupos relacionados. Entonces, ya se dieron cuenta, vamos a ir armando como todos los ingredientes que necesitamos para crear esta receta de cocina y poder elegir la prueba estadística que nos permita demostrar el objetivo que nosotros queremos plasmar en nuestros cuadros de resultados, ¿vale? Entonces, previo a la maniobra, posterior a la maniobra, entonces es una muestra no relacionada. Esto es un ejemplo de una pregunta de muestras relacionadas. Ahora, segundo punto, muestra relación o que relación entre variables de dependencia estadística entre dos o más factores. Aquí, bien importante, cuando hablamos de correlación, lo que estamos tratando de demostrar es qué tanto se modifica la variable Y al modificarse la variable X. Aquí vamos a suponer que, aquí les puse un ejemplo, bueno, vamos a suponer que yo estoy midiendo aquí en el eje de las X el índice de masa corporal y yo quiero saber qué tanto incrementa el porcentaje de grasa corporal en esos pacientes. Entonces yo esperaría que conforme va incrementando el índice de masa corporal, ¿qué le pase a esta variable? ¿Va a disminuir o va a incrementar el porcentaje de grasa corporal en estos pacientes? otra vez, perdón. Si lo que yo estoy comparando es el índice de masa corporal, que es lo que graficamos en el eje de las X, que es nuestra variable independiente, y yo quiero predecir qué tanto se modifica el porcentaje de grasa corporal en estos pacientes, ¿qué esperarían que pase con con la variable dependiente? Que incremente o disminuya conforme va incrementando el índice de masa corporal de nuestros pacientes, si hablamos de porcentaje de grasa corporal. Que aumente. Exactamente, exacto. Entonces, todas las comparaciones que ustedes hagan, jamás, jamás se olviden de la clínica. Todo tiene que tener una congruencia clínica y entonces piensen así con ese sentido clínico que al cual nosotros estuvimos familiarizados desde que nos fuimos formando durante la carrera. Entonces, esto de correlación tiene que ver nada más con eso. O sea, yo voy a comparar una variable cuantitativa que puede ser de distribución normal y simplemente me va a decir qué tanto se va a modificar Y al momento de que incremente o disminuya X, ¿vale? Esto lo vamos a volver a tocar cuando veamos los modelos de regresión lineal, pero de primera entrada quiero que les quede claro cuándo van a utilizar correlación o cuándo van a utilizar una relación. Relación simplemente me refiero a que voy a comparar una prueba de chi cuadrada y lo único que me va a dar de valor es 1R para saber qué tanto cierta variable va a disminuir o va a incrementar el riesgo o simplemente no va a tener ninguna significancia estadística, ¿vale? Entonces, en este tipo de correlaciones puedo comparar una variable cuantitativa versus una ordinal, es decir, una variable cualitativa que lleve un orden o bien cuantitativa con cuantitativa, ¿vale? Y solo me dice cómo al aumentar una variable se modifica la otra, ¿vale? Entonces, en el ejemplo anterior, lo único que me está diciendo es que al aumentar el índice de masa corporal, va a incrementar el porcentaje de grasa corporal, ¿de acuerdo? Ahora, esta relación puede ser positiva, como lo vimos hace ratito con el índice de masa corporal, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, hablamos de tasa de filtración glomerular? Conforme nosotros vamos envejeciendo, ¿qué le pasa a la tasa de filtración glomerular? Disminuye. ¿Incrementa? Exacto, disminuye. Entonces, ¿qué esperaríamos en los pacientes que vamos envejeciendo? Que conforme vayamos incrementando nuestra edad, la tasa de filtración glomerular igual va a ir disminuyendo. Entonces, esta sería una relación negativa, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? Perfecto. Nada más, por ejemplo, Dígame, doctor. en esta prueba estadística, Ujú.
¿Podría ser que las dos variables sean ordinales? No, tiene que ser una variable cuantitativa, o sea, la variable independiente, que en este caso es la que se grafica en el eje de las X, tiene que ser una variable cuantitativa. Ajá. Pero cuando ya usamos, esto hablando de correlaciones, o sea, la correlación simplemente les va a permitir evaluar una variable con otra variable. Lo mismo que pasa cuando hacemos las tablas de 2 por 2 para hacer chi cuadrada. Ya cuando hacemos modelos de regresión logística, ahí sí ya podemos utilizar más de una categoría. Pero eso pues ya lo vamos a ver con calma cuando les dé el tema de modelos de regresión lineal. Pero de entrada, correlación solamente me va a permitir de evaluar qué tanto al modificarse X va a incrementar o va a disminuir, perdón, Y. No me dice más, ¿vale? Y ahorita les va a quedar más claro con este ejemplo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este es un estudio donde lo que querían demostrar es que qué tanto se modificaba, ya sea a incrementar o disminuir la densidad mineral ósea en mujeres que tuvieron lactancia materna. Entonces, aquí lo que ellos nos están graficando en el eje de las X es el periodo o el tiempo de lactancia materna y en el primer gráfico, esto es un gráfico de dispersión. Entonces, lo que estamos viendo en este gráfico de dispersión es que me están graficando tiempo de lactancia materna con densidad mineral a nivel del cuello del fémur. Entonces, con la poca introducción que les di en la diapositiva anterior, ¿qué podrían interpretar con este gráfico? ¿Qué les dice este gráfico? Aquí estamos viendo que nos están dando un valor de R y un valor de P. Con eso, ¿qué podrían interpretar ustedes o qué les dice el gráfico? Realmente, ¿Existe una correlación negativa y débil? ajá, exacto. Bueno, ya la doctora Miriam se adelantó un poquito más a cómo clasificamos las correlaciones, pero ahorita nos vamos a quedar con que es una correlación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más tiempo haya lactancia materna, va a disminuir la densidad del hueso a nivel del cuello del fémur. Pero vamos a analizar el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es esta R que les están colocando aquí. Y aquí nos queda claro que ese coeficiente de correlación es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque el valor de P es menor a 0,05. Pero vamos a analizar esto, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos que lo único que me dice este tipo de correlación es que al modificarse X, me va a decir qué tanto disminuye o qué tanto aumenta Y. Entonces, aquí a todos nos queda claro que al momento de que se incrementa el tiempo de lactancia materna, va a disminuir ¿quién? ¿Qué nos están graficando acá? La densidad mineral ósea. Exacto. Pero vamos a analizar esta parte. Entonces, si ustedes multiplican menos 0,11 por menos 0,11, ¿qué valor les sale? ¿No? Lo vamos a hacer aquí, para que a todos les quede claro el impacto. 121. ¿Cuánto? Punto 0,121. 0,0121. Y si eso lo multiplican por 100, ¿qué tanto les da? 1,21. 1,21. 1,21. Eso quiere decir que específicamente el tiempo de lactancia materna me está impactando en ese porcentaje en el desenlace que yo estoy buscando. ¿Y cuál es el desenlace? Que la densidad del hueso disminuya. Entonces, no le podemos atribuir al periodo de lactancia materna o al tiempo en el que una mujer está en lactancia materna como un factor de riesgo. ¿Para qué? Para osteopenia o osteoporosis, ¿vale? Esa es la traducción clínica que nosotros buscamos en cada artículo que leemos. Entonces, si ustedes se quedaran simplemente con la conclusión a la que llega el artículo, van a llegar a, a dar indicaciones de manera incorrecta a las mujeres que tienen lactancia materna. En medicina ya les había dicho, no tenemos fenómenos unicausales, tenemos fenómenos multicausales. Entonces puede ser que no simplemente en la disminución de la densidad del hueso esté impactando como tal
el tiempo de lactancia materna. Hay un montón de variables que pueden estar impactando de manera más importante en este desenlace que nosotros estamos buscando, en el desenlace que estaban buscando estos investigadores. Puede ser desde si la paciente hace actividad física, el tipo de alimentación, si tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, no simplemente es una sola variable. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, por eso, los análisis estadísticos no se deberían de quedar con un análisis bivariado. Esto es un análisis bivariado, es decir, yo simplemente analizo mi maniobra principal con el desenlace que estoy buscando, pero no ajusto por las variables de confusión. Entonces, esa es la importancia de que ustedes hagan análisis multivariados para que puedan ajustar sus modelos por las variables de confusión y entonces sí demostrar qué tanto influye la variable o la maniobra que yo estoy estudiando en el desenlace que quiero predecir. ¿De acuerdo? Ahora vean esta parte. Aquí lo que nos están graficando en este gráfico de dispersión, igual es el tiempo de lactancia materna y ahora la densidad, pero de región de la columna, ¿vale? Entonces, ¿qué les está diciendo ahí? Bueno, igual nos dice que es una correlación negativa, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que conforme va incrementando el tiempo de lactancia materna, la densidad específicamente de región lumbar va a disminuir, ¿vale? Pero lo mismo, hagan el ejercicio. ¿Qué tanto del coeficiente de correlación les está explicando el desenlace que nos están graficando aquí los investigadores? ¿Cuánto les sale al multiplicar menos 0,15 por menos 0,15 y eso por 100? Porque es el 100%. O sea, yo en un modelo tengo que especificar qué porcentaje del 100% de lo que estoy buscando se puede explicar con las variables que yo estoy introduciendo a mi modelo de predicción. Y esto solamente es una sola variable. Entonces, ¿qué tanto me explica esta variable del desenlace que los investigadores estaban aquí estudiando? ¿Cuánto le salió? 2.28. Exacto, 2,28, pero ni siquiera estamos eh, demostrando ni un 30% del desenlace principal, ¿vale? Entonces, con este gráfico, a lo que quiero llegar nuevamente es que siempre, siempre en los artículos que lean, verifiquen que realmente haya congruencia clínica, bueno, más bien haya congruencia en la significancia estadística y en la significancia clínica. Ahora, si esto lo traducimos en algún fármaco que disminuya, no sé, la presión arterial o los miligramos por decilitro de glucosa y solamente les disminuye el 1%, entonces realmente le darían ese fármaco a su paciente y no sé, que lo predisponga a efectos más importantes como pasó en el estudio de Spring cuando se quiso estudiar el tratamiento este estándar con el tratamiento intensivo. ¿Qué pasó ahí en ese estudio? Que sí, efectivamente se disminuía 1% el riesgo cardiovascular a largo plazo, pero que esos pacientes los predisponíamos a efectos secundarios y el más importante fue disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, no solo es que ustedes se vayan y lean la conclusión de los artículos, tienen que analizar cada uno de sus cuadros y de sus gráficos que ellos les están presentando. Ellos no nos están mintiendo aquí, en su conclusión no nos mienten ellos. Si nos dicen que existe una correlación estadísticamente significativa, pero ustedes ya tienen esta parte que les va a o les va a ayudar a discernir realmente hasta dónde se limita la estadística, la significancia estadística y hasta dónde tiene que impactar la significancia clínica. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ahora, vamos a ver este tercer objetivo que tiene con predecir un desenlace. Entonces, aquí les puse una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un sujeto con 60 años, con obesidad, sedentario y que presente hipertensión arterial sistémica desarrolle diabetes tipo 2? Este es un modelo de regresión logística, ¿vale? Y es un modelo que se desarrolló a partir de un seguimiento longitudinal de estos pacientes que verificaron que tuvieran factores de riesgo para diabetes tipo 2. Pero nosotros, por ejemplo, yo soy médico familiar, nosotros cuando estamos en la consulta externa debemos ser más específicos en los factores modificables que impactan más en la historia natural de la enfermedad. No simplemente basta con decirle al paciente, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer bien. No, tenemos que hacer consciente al paciente para que se haga responsable del cuidado de su salud.
Y ahorita vamos a analizar por qué. Vean, en esta parte, la primera columna, lo que nos están presentando los investigadores es el impacto de las variables que ellos estudiaron o que fueron incluyendo en el modelo de regresión logística, pero con significancia estadística. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos un análisis previo, es decir, un análisis bivariado, vamos viendo qué variables tienen esa significancia estadística y a partir de ahí nosotros, con esa congruencia y lógica clínica, vamos a ir armando ese modelo de regresión lineal. Entonces, aquí simplemente en la primera columna que hicieron los investigadores, nos dejaron simplemente las variables que fueron estadísticamente significativas una vez que hice o previo al análisis bivariado. Entonces, vamos a analizar qué pasó. Aquí, actividad física, vean por qué no lo colocaron. Porque aquí previamente, aquí este es el modelo completo, es decir, todas las variables sin importar que tuvieran o no significancia estadística. Ahora, no nos están dando el valor de P, pero ¿qué les dije la clase pasada? Que ustedes no necesariamente van a necesitar el valor de P para saber si una variable es estadísticamente significativa o no. Vamos a analizar aquí. El OR de actividad física menor a 4 horas por semana es de 1,31. Ahí, si solamente nos quedáramos con analizar ese OR, estaríamos interpretando que el sedentarismo o tener actividad de menos de 4 horas de actividad física a la semana está funcionando como un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque pasa a la unidad. Pero ¿qué pasa cuando analizamos el intervalo de confianza? Vean, va de 0,88 a 1,95. Entonces, ¿qué pasó con el intervalo de confianza? ¿Cruzó o no cruzó la unidad? Sí, sí la cruzó. ¿Vale? Entonces, me voy a salir tantito de aquí para que todos estemos en la misma sintonía y entiendan por qué no es estadísticamente significativo ese valor. ¿Se acuerdan que la vez pasada les hablaba del plano cartesiano? ¿Sí? Y se acuerdan que el ejemplo que les puse fue para los modelos de regresión lineal, ¿vale? Que son desenlaces cuantitativos. Y ahí decíamos que el punto de corte para hablar de significancia estadística era el cero. Pero cuando hablamos de modelos de regresión logística, el punto de corte que necesitamos es el uno, ¿vale? Entonces, todo lo que esté arriba del uno, es decir, de aquí hacia acá, es un factor de riesgo, pero todo lo que esté del uno hacia abajo es un factor protector. Entonces, lo que no se vale para hablar de significancia estadística es que ese intervalo de confianza cruce la unidad. ¿Por qué? Porque entonces me estaría diciendo que de repente esa variable se comporta como un factor protector y de repente como un factor de riesgo. Entonces, eso clínicamente no puede ser posible. O es un factor protector o es un factor de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó con ese intervalo de confianza? Lo vamos a poner en rojo para que todos lo vean y les quede clara esta parte. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vean, el intervalo de confianza va de 0,88 a 1,95. Entonces, más o menos así estaría el intervalo de confianza de esa variable. Y entonces, pues eso no tiene significancia estadística, ¿de acuerdo? Entonces, por eso cuando ya hicieron el modelo de regresión lineal, perdón, logístico ajustado, esta variable ya no la incluyeron porque desde este análisis, este fue un análisis de regresión logística simple, es decir, fueron metiendo cada una de las variables para ver su R y su impacto y ver cuáles variables iban a definir el modelo final. Entonces aquí ya no la incluyeron, ¿por qué? Porque esta variable no tiene significancia estadística, ¿de acuerdo? Ahora vamos a analizar, ya vimos sedentarismo, vamos a analizar obesidad, que cómo se interpretó aquí con el índice de masa corporal. Entonces quiero que se enfoquen en la categoría de 25 hasta 30 kilogramos por metro cuadrado. ¿De cuánto es el OR? De 1,02. ¿Y de cuánto es el intervalo de confianza? Va de 0,48 a 2,15. ¿Eso es estadísticamente significativo, sí o no? No, Utilicen este ejemplo. ¿Cruzó o no cruzó la unidad? sí la cruzó. Exacto. Entonces, eso no es estadísticamente significativo.
Pero aquí, ¿qué pasó? Aquí hay una línea muy delgadita entre decir, entre categorizar al paciente en esta primera categoría o en esta. ¿Por qué? ¿De qué va a depender? Si el índice de masa corporal de mi paciente solamente se encuentra en 30, que viene siendo obesidad, pues ahí lo voy a categorizar o va a incluirse en esta categoría. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene un índice de masa corporal de 30,95? Ya no estaría en esta categoría, ya se encontraría en la segunda categoría. ¿Y qué nos dice la segunda categoría? Vean, tiene un OR de 2,55 y el intervalo de confianza va de 1,10 a 5,92. ¿De qué les habla esto? ¿Es un factor de riesgo tener un índice de masa corporal más de 30 para desarrollar diabetes tipo 2? ¿Sí o no? Sí, Exacto, ¿vale? Entonces, ustedes ya, la próxima vez que vean artículos que no les pongan el valor de P, no entren en pánico, ustedes ya saben cómo interpretar esa significancia estadística a partir del intervalo de confianza. Y ahora vamos a ver la última variable que les coloqué aquí, que es hipertensión arterial. No nos ponen como tal si el paciente es hipertenso o no, pero nos ponen uso de medicación para hipertensión arterial. Y vamos a analizar qué es lo que pasa. Vean, aquí el OR de el uso de medicamentos antihipertensivos es de 2,04 y el intervalo de confianza va de 1,45 a 2,88. Entonces eso igual nos habla de qué, de que los pacientes que tienen ya el antecedente de hipertensión son pacientes que van a presentar mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Pero ahora, entonces, este es un modelo de regresión logística simple, es decir, analizaron los modelos de regresión logística variable por variable y a partir de ahí se quedaron simplemente con las variables que fueron estadísticamente significativas. Entonces, por eso siguieron dejando edad, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, que lo que nos está interpretando es obesidad abdominal, medicación para hipertensión arterial y historia de antecedente de glucosa alterada en ayuno, ¿vale? Entonces, no metieron al modelo eh, la presencia de actividad física menor a 4 horas por semana ni consumo diario de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque no fueron significativos en el modelo de regresión logística simple, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo de manera más detallada cuando veamos estos modelos, pero lo que quiero que les quede claro es por qué necesitamos hacer modelos multivariados para realmente demostrar qué tanto está impactando la variable o la maniobra principal que ustedes están estudiando. Imagínense que ustedes le estaban apostando a actividad física y vean qué pasó. O sea, cuando hicieron los modelos de regresión logística simple, no tiene significancia estadística. Entonces, vamos a analizar realmente cuál es una de las variables más importantes que influyen en el desarrollo de diabetes tipo 2 y que podemos modificar desde el primer nivel de atención. Vean. ¿Qué pasa con la historia de glucosa alterada en ayuno? Cuando ya introducimos todas las variables, este es el OR que tienen al final en este modelo. Y vamos a ver, vean, desde aquí ya era evidente ese factor de riesgo. Vean, tienen un OR de 8,49 y el intervalo de confianza va de 5,66 a 12,73, ¿vale? Y vean, el segundo, que es más alto, es perímetro de cintura mayor a 102 centímetros en hombres y mayor a 88 en mujeres, ¿vale? Y vamos a analizar aquí, obesidad, mayor, índice de masa corporal mayor a 30 y tiene un OR de 2,99 y edad de 55 a 64 años, 2,44. Entonces, díganme, de todos esos variables que les acabo de comentar, ¿en cuál ustedes se enfocan? Sé que no todos aquí son médicos familiares, pero esta pregunta va para los médicos familiares. De todas estas variables que acabamos de analizar, ¿en cuál se enfocarían? ¿Cuál es la que en primera consulta que llega el paciente, que va por cualquier otro motivo de consulta, pero ustedes por manera rutinaria le piden algún laboratorio y se dan cuenta que tiene glucosa alterada en ayuno, pero también tiene sobrepeso y obesidad, y probablemente es un paciente que a lo mejor se encuentra en 45 años y además tiene obesidad abdominal determinada a partir del perímetro de cintura? ¿En cuál variable se enfocarían más o en qué variable insistirían más en el paciente para hacerlo consciente de que si no hacemos algo, ese paciente va a desarrollar diabetes tipo 2?
analicen los OR. ¿Quién tiene el OR más alto? ¿Nadie? Y otra vez, es en relación a, ¿cómo se llama? De, Acá a la historia de glucosa en sangre, ¿no? ajá, vean, exactamente, el factor de riesgo más importante y que podemos modificar desde el primer nivel de atención es la glucosa alterada en ayuno. Vean, tiene 8,49. Ese es el OR que tiene esa variable una vez que se ajustó por todas las demás variables que salieron significativas en un análisis previo. Entonces, todavía nos falta hacer muchas cosas desde el primer nivel de atención. Llega el paciente y de repente sale con 101 y a nadie le llama la atención y a nadie le dice nada, nadie lo manda a nutrición y se va ese paciente. Regresa al año y ahora sí ya ese paciente es diabético. Entonces, ¿por qué? La historia natural de la enfermedad nos está gritando desde ahí que debemos hacer algo antes de que ese paciente se vuelva diabético. Entonces, no solo basta decir que X o Y variable es un factor de riesgo. Tenemos que demostrar qué tanto va a funcionar como factor de riesgo o va a incrementar el riesgo en la población que esté expuesta a esta maniobra en comparación con los pacientes que no tengan, por ejemplo, esa glucosa alterada en ayuno, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? Y bueno, la edad. Mm, Nuestro país es un país que genéticamente está predispuesto a esto de el metabolismo alterado en la insulina y pues ya de entrada, ¿qué nos está diciendo esto? Que nosotros conforme vayamos envejeciendo vamos a tener mayor riesgo de desarrollar diabetes. Eso es algo que no vamos a poder modificar porque no vamos a poder detener el paso de los años en nuestra edad, pero sí podemos modificar factores de riesgo como es la glucosa alterada en ayuno, mandar a ese paciente a hacer ejercicio, mandar a ese paciente a nutrición y modificar la obesidad abdominal y el índice de masa corporal. ¿Vale? Entonces déjenme borrar esto. ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí quedó clara esta parte? Sí. Sí, perfecto. Ahora vamos a continuar. Ahora, vamos a empezar ya con ejercicios para que les vaya quedando más clara esta clase de pertinencia a la prueba estadística. Ahora, el ejemplo es, si queremos determinar la diferencia en el valor de glucemia en un grupo de adultos con diabetes tipo 2, de acuerdo al tipo de hipoglucemiante que toman, ya sea A o B, ¿qué prueba estadística utilizaríamos? Suponiendo que la variable glucemia o glucosa es una variable cuantitativa de distribución normal. Primero que tendrían, vamos a hacer este ejercicio juntos y los demás ya, cada uno de ustedes me va a ir respondiendo qué prueba estadística utilizaría. Primero, tengo que saber qué tipo de variable es la que quiero comparar y aquí me están diciendo que es una variable cuantitativa de distribución normal. Entonces ya la ubiqué, está aquí, variable cuantitativa. Segundo, ¿es una muestra relacionada o no relacionada? Esta tablita que les coloqué va en secuencia cronológica, es decir, es lo que se tienen que ir interrogando en primera instancia, primera columna, segunda, tercera, cuarta y quinta columna, dependiendo del objetivo que ustedes quieran demostrar. Entonces, segundo punto, ¿es una muestra relacionada o no relacionada? ¿Cuántas mediciones vamos a hacer? ¿Una o más de una medición? Solo una, ¿no? Una y es Entonces, no relacionada. exacto. Entonces es una muestra no relacionada. Segundo punto, ¿queremos demostrar relación o queremos demostrar diferencias entre grupos? ¿Cuántos fármacos tenemos? A y B. Entonces, ¿cuántos grupos tenemos? Solamente dos grupos, ¿vale? Entonces, si tengo dos grupos, qué me está gritando esta tablita? Que mi prueba estadística sería t-de-student, porque tengo una variable cuantitativa de distribución normal, es una muestra no relacionada y quiero demostrar diferencias simplemente entre dos grupos, ¿vale? Entonces es t-de-student. Ahora, ¿qué pasaría si fuera una muestra relacionada? Es decir, voy a hacer más de dos mediciones a lo largo del tiempo, entonces sería una t variada, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó claro este ejemplo? Bueno, a ver, vamos a Sí, ver quién está.
para que vayan participando, porque los veo medio apáticos. Doctor Alexis, va a resolver este ejemplo. Dice, queremos determinar la diferencia en el valor de glucemia en un grupo de adultos con diabetes tipo 2 de acuerdo a tres tipos de hipoglucemiantes. ¿Qué prueba estadística utilizaríamos si la variable de glucemia es una variable cuantitativa de distribución normal? ¿Cuál sería la prueba estadística que tendría que utilizar para demostrar este objetivo? ¿Sí está por ahí el doctor Alexis? Entonces, a ver quién más está. No va, no, El doctor Jonathan, sí, ¿qué prueba estadística utilizaríamos, doctor? ANOVA, Ok, porque estamos comparando tres grupos. ajá. Y tenemos una variable que cuantitativa de distribución normal, es una muestra no relacionada y quiero demostrar diferencias, pero en tres grupos, entonces le corresponde a NOMA. Perfecto, muy bien. Ahora, esto, eh, lo que quiero demostrarles aquí o ponerles como ejemplo es cuando tenemos desenlaces dicotómicos. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿existe diferencia entre el riesgo obstétrico alto o bajo y presencia de complicaciones maternas perinatales? Entonces, a partir de esta escala que es MF5, se determinó el riesgo obstétrico, menor a 4 puntos, riesgo bajo, mayor a 4 puntos, riesgo alto. Y lo que se quiso determinar es si se desarrollaba o el desenlace fue complicación materna. Entonces, dentro de las pacientes que tuvieron un riesgo bajo, teníamos que determinar complicación materna y sin complicación materna. Entonces, este es un desenlace dicotómico. ¿Qué prueba estadística utilizarían? Para contrastar una variable cualitativa y tienen dos grupos. ¿Se acuerdan que les dije la clase pasada que una de las pruebas estadísticas que utilizamos en las variables cualitativas, ¿cuál es? Que lo utiliza todo el mundo. La chi cuadrada. Exacto, chi cuadrada, ¿vale? Entonces, es una cualitativa dicotómica porque mi desenlace es dicotómico. Entonces, desenlace cualitativo dicotómico, presencia, ausencia de lo que estoy buscando. En este caso son complicaciones maternas. Y es una muestra no relacionada. Quiero demostrar diferencias entre dos grupos, es decir, entre las pacientes que tienen este riesgo obstétrico alto y pacientes que tienen un riesgo obstétrico bajo. Entonces, ¿qué le toca? Chi cuadrada. Muy bien, doctor Jonathan. Ahora, lo mismo, este es otro ejemplo donde se quería estudiar el efecto de la hidroxicloroquina para el tratamiento viral al sexto día en pacientes con COVID-19. Entonces tenemos dos fármacos, hidroxicloroquina, y dentro de esos fármacos hicimos o se hacen las tablas de 2 por 2 y lo que queremos ver, aclaramiento, es decir, quién presentó el desenlace y sin aclaramiento, quién tuvo ausencia del desenlace. Entonces a partir se hacen de ahí las tablas de 2 por 2 y entonces son variables cualitativas, o aquí ustedes ya están viendo desde la frecuencia y el porcentaje que se están contrastando variables cualitativas. Entonces, ¿qué prueba estadística utilizarían? Pues igual chi cuadrada, ¿vale? Ahora, vamos a suponer que ustedes tienen a pacientes escolares y lo que quieren determinar es la presencia de sobrepeso u obesidad de acuerdo al tiempo de uso de pantallas y van a hacer dos grupos, tiempo de pantalla más de 2 horas y tiempo de uso de pantallas menor a 2 horas. ¿Qué prueba estadística utilizarían? Igual chi cuadrada. Ujú, exacto, doctora, muy bien, perfecto. Y ahora vamos con este ejemplo. Ahora lo que queremos determinar es la presencia de colestasis en pacientes neonatos que están en la UCI de acuerdo a los días de nutrición parenteral, perdón. Entonces tienen una variable, un desenlace dicotómico y tienen dos grupos. ¿Qué prueba estadística utilizarían? Tomen en cuenta que esta variable que está acá es una variable cuantitativa. Ujú.
Entonces estoy contrastando días de nutrición parenteral para saber si el número de días impacta en la presencia o ausencia de colestasis. ¿Qué prueba estadística utilizarían? Aquí me falta decirles, o ya les di toda la información que requieren para determinar la prueba estadística. Faltaría ver si está la muestra relacionada o no relacionada, para ver si Mm, student, es muestra no relacionada. pues sería student. ¿Qué me falta? No le dije si la variable cuantitativa es de distribución normal o libre distribución. Ujú. Si es una variable cuantitativa de distribución normal, usted estaría en lo correcto, doctor. Pero ¿Qué esta es pareja? una variable, no, esta es una variable cuantitativa de distribución normal. Por eso les dije, enfóquense en la maniobra, que es una variable cuantitativa. Entonces, si es una variable cuantitativa de libre distribución, lo que le corresponde es U de Mathwinner, ¿vale? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Les decía la vez pasada, en las variables cualitativas no tenemos mayor problema porque siempre se van a analizar con chi cuadrada, ¿vale? Pero en las variables cuantitativas sí. ¿Por qué? Porque dependiendo del comportamiento de mi variable, es decir, si es, es una variable cuantitativa de distribución normal o de libre distribución, va a depender la prueba estadística que voy a utilizar, ¿vale? Entonces, por eso soy muy insistente en eso. ¿Por qué? Porque si ustedes eh, analizan las variables, sus variables cuantitativas y tienen ese error al momento de categorizarlas en libre distribución o distribución normal, desde su estadística descriptiva, si lo hicieron de forma incorrecta, en automático su prueba estadística va a estar mal, ¿vale? Ahora, vamos a suponer que lo que queremos comparar es la presencia de los parámetros de hemoglobina en pacientes con enfermedad renal crónica que fueron expuestos a hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y aquí dice, tome en cuenta que la hemoglobina es una variable cuantitativa de distribución normal. ¿Qué prueba estadística utilizaría? T de student. Exacto. Muy bien, doctora. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Este es para una muestra relacionada y es una variable cuantitativa de distribución normal. Lo que yo quiero saber es si en pacientes con diabetes tipo 2 y que tengan obesidad, incluirlos en un plan de tratamiento para dieta mediterránea, después a 12 meses, ¿cuánto se modifica el peso de estos pacientes? Es decir, ¿realmente la dieta mediterránea sirve en estos pacientes para disminuir el peso o no? Entonces, esta sería un ejemplo de una muestra relacionada porque yo voy a medir esta variable de importancia. ¿Cuál es? El peso. Entonces, yo tendría que medir este peso antes de que esta población que estoy estudiando sea expuesta a la maniobra. ¿Cuál es mi maniobra? Dieta mediterránea. ¿Por cuánto tiempo va a durar esa dieta mediterránea? 12 semanas. Entonces, tiempo cero, hago mi medición, cuánto pesan mis pacientes. Posteriormente, son expuestos a la maniobra y finalmente vuelvo a hacer la medición del peso. Entonces, si se dan cuenta aquí, el mismo paciente, su comparador, o medimos, son estudios de antes y después. Es decir, vamos a hacer mediciones antes de que sus pacientes sean expuestos a la maniobra y posterior a la maniobra. ¿De acuerdo? Por eso les decía, estas muestras relacionadas son características de estudios longitudinales. En los estudios longitudinales nosotros medimos a ese paciente o esa característica clínica que nosotros estamos estudiando más de una vez a lo largo del tiempo. Hagan de cuenta que estamos tomando como una película de todo el proceso que nosotros estamos estudiando, a diferencia de los estudios transversales donde simplemente hacemos una sola medición y tomamos una fotografía de todos nuestros pacientitos, ¿vale? Entonces, al ser desenlaces cuantitativos, porque nos queda claro que el peso es una variable cuantitativa y es una muestra relacionada y tenemos dos grupos, entonces es una T variada o también llamada T para muestra relacionada, ¿vale? Ahora, vamos a suponer que seguimos con esos mismos pacientes de enfermedad renal crónica terminal y que son expuestos a algunos a hemodiálisis, otros a diálisis peritoneal y otros a trasplante renal y lo que queremos medir es los niveles de potasio sérico en estos pacientitos. Entonces,
Aquí no le hagan caso a esta parte, tomen en cuenta que esta variable, el desenlace es una variable cuantitativa de libre distribución. Entonces, ¿qué prueba estadística utilizaría? Pero quien me puso ANOVA, acuérdense, ¿ANOVA para qué es? Para variables cuantitativas de distribución normal o libre distribución. Para Aquí distribución les estoy, normal. exacto. Entonces aquí les dije, es libre distribución, entonces, ¿qué prueba estadística le corresponde? Cruzcal-Wallis, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado. Esto sé que, de hecho, esto es un tema muy complejo que hasta el nivel de maestría se nos complica. Entonces tienen que estudiar, tienen que repasar, porque no es sencillo que ahorita en la primera clase todo se les quede, pero su acordeón es el cuadrito que les puse al principio. Vayan siguiendo ese orden cronológico y de verdad que no se van a perder. Siempre plántense primero. Bueno, ¿qué quiero comparar? ¿Es una variable cuantitativa o cualitativa o qué es lo que estoy queriendo comparar? Ah, ando más. ¿Qué? Ok. Y después de eso, pregúntese, ¿son grupos relacionados o no? Y finalmente, ¿qué es lo que quiero demostrar? ¿Diferencias entre grupos? ¿Quiero demostrar correlación o quiero predecir un desenlace? ¿Vale? Y vamos a ver, este último, dice. Determinar los factores de riesgo. El objetivo de esta investigación fue determinar los factores de riesgo asociados a mortalidad por bacteremia nosocomial. Entonces tenemos a pacientes con bacteremia nosocomial, se estudiaron factores de riesgo, no nos especifican aquí cuáles fueron, pero el desenlace fue mortalidad. Es decir, que tuvimos un desenlace dicotómico, presencia o ausencia de mortalidad. En otras palabras, el paciente murió o vivió. Entonces, ¿qué prueba estadística utilizarían? Aquí lean, dice factores de riesgo. Entonces, cuando yo lean un artículo o en un título de una tesis o algún protocolo de investigación, cuando ustedes lean factores de riesgo en automático, los tiene que llevar a que el objetivo fue ¿qué? Para decir un qué, un desenlace, ¿vale? Entonces, ¿qué prueba estadística o más bien qué modelo de regresión múltiple utilizarían? ¿Un modelo de regresión lineal o un modelo de regresión logístico? Analicen aquí el desenlace. ¿Su desenlace es cualitativo o cuantitativo? ¿Cuál? Debería ser regresión logística. Exacto. ¿Por qué? Porque el desenlace, muy bien, doctora Miriam. ¿Por qué? Porque el desenlace que estoy teniendo aquí es un desenlace cualitativo, es un desenlace dicotómico. ¿Presentó muerte o no? ¿Vivo o muerto? Así de manera sencilla. Entonces es un modelo de regresión logística, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver este. Dice, yo simplemente quiero medir o quiero estudiar a pacientes, que son, bueno, esto se lo puse a mis residentes de segundo año de la unidad de medicina familiar número 13, y quiero ver qué tanto las variables de edad, índice de masa corporal y obesidad abdominal me ayudan a predecir el porcentaje de grasa corporal. ¿Qué modelo de regresión, más bien, qué modelo multivariado ustedes utilizarían aquí para predecir este desenlace? ¿Un modelo de regresión logística o un modelo de regresión lineal? Analicen el desenlace. Si yo lo que quiero Logística otra vez. predecir, ¿mande? Logística otra vez. Es si No, tiene o no tiene. no, pero quiere predecir porcentaje de grasa corporal. Aquí este desenlace no es dicotómico, es un desenlace ¿qué? Cuantitativo. Entonces, si es un desenlace cuantitativo, ¿qué modelo utilizaría? Lineal. Lineal, exacto. Muy bien, muy bien. Exacto. Tendría que utilizar un modelo de regresión lineal, ¿vale? Ahora, ya acabamos esta parte de la pertinencia de la prueba estadística. Entonces, la clase se está siendo grabada, se las voy a subir igual a la plataforma de Google Classroom para que la puedan revisar. Tienen que practicar mucho, mucho. Si se dan cuenta, ahorita todavía existe mucha confusión, sobre todo en cómo analizamos las variables cuantitativas. Por eso les decía al principio de la clase número 2. En las variables cualitativas no tenemos tanto problema, donde chocamos con pared, eso es con las variables cuantitativas, porque a veces se nos olvida que tenemos que interrogarnos o cuestionarnos si nuestra variable cuantitativa está teniendo un comportamiento como libre distribución o distribución normal. Por eso, cuando empezamos esta clase el día de hoy, todavía insistí en repasar
los supuestos de normalidad, porque es algo muy importante que les va a ayudar a determinar el comportamiento de su variable. Ya les enseñé la vez pasada que las pruebas de normalidad o de hipótesis son el último recurso, ¿vale? A veces no son congruentes con lo que les están diciendo los supuestos de normalidad. ¿Por qué? Porque el programa no es clínico, los clínicos son ustedes y ustedes tienen que darle ese sentido clínico a sus variables, ¿vale? Ahora, ya voy a terminar para darle un poquito de tiempo a la doctora María Antonieta para que empiecen con TED Student. Pero es importante, ustedes en sus tesis o en sus protocolos de investigación tuvieron que realizar un plan de análisis estadístico. Entonces, esto no va a ser de tarea, pero sí quiero que hagan esa tarea en casa para que analicen cómo desarrollaron su plan de análisis estadístico. Entonces, lo primero que deben de poner en un plan de análisis estadístico es cómo van a realizar la estadística descriptiva, ¿vale? Este es un ejemplo, o fue más bien mi plan de análisis estadístico del proyecto de investigación que yo hice en la maestría. Entonces, aquí fue. Para describirlas, no es una receta de cocina, ¿eh? Esta parte, si ustedes a veces se van a leer las tesis de los residentes, pareciera y es la misma redacción para todas las tesis, pero no es así. No se trata de que sea una receta de cocina para todos. Tiene que ir enfocado a su investigación de cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí puse, para describir las características generales de la población, las variables cuantitativas, ustedes, antes de pasar al plan de análisis estadístico, hicieron una tabla de variables y ahí pusieron el nombre, la definición conceptual, cómo van a categorizar esa variable, cómo la van a analizar en SPSS. Entonces, de entrada, ustedes ya tendrían que saber cuáles son sus variables cuantitativas, ¿vale? Entonces, aquí yo puse todas mis variables cuantitativas y puse, se realizará prueba de hipótesis con prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Por qué? Porque mi tamaño de muestra en mi estudio fue de 180. Entonces, si tengo un tamaño de muestra mayor o igual a 30, en automático le toca Kolmogorov-Smirnov. Y entonces, no basta con decir eso. Es decir, yo tendría que especificarle a quien me está evaluando o a quien está leyendo mi tesis cómo interpreté esa prueba de hipótesis. Entonces, aquellas variables que tengan un valor de P menor a 0.05 se considerarán de libre distribución, ajá, y se presentarán como mediana y rango intercuartil. Para las variables cuantitativas con un valor de P mayor a 0.05 se considerarán de distribución normal y se expresarán en media como medida de tendencia central y desviación estándar como medida de dispersión. ¿Qué pasa con las variables cualitativas? Las variables cualitativas y colocan todas las variables cualitativas que tenga su proyecto de investigación, se resumirán en frecuencias y porcentajes. En esas no hay más, no importa si son nominales o ordinales, las vamos a resumir en frecuencia y porcentaje. El segundo punto, estadística inferencial, tiene que ver, ¿se acuerdan? Que la clase pasada vimos cómo van a ir realizando sus cuadros de resultados. Entonces, en el cuadro 1.5, si recuerdan, lo que vamos a contrastar son las características basales de su población con quién, con la maniobra principal. Entonces, dentro de mi estudio, ¿qué queríamos comparar? Pues si la condición física se relacionaba con parámetros cardiometabólicos en pacientes con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¿Cómo medimos la condición física? A partir de la prueba de la caminata de los 6 minutos. Entonces, yo esperaría que en el análisis estadístico yo estaría comparando mis cuartiles de condición física con las características basales de mi población. Entonces, el plan de análisis estadístico quedó de la siguiente manera. La distancia en metros recorrida en la prueba de la caminata de los 6 minutos se dividirá en 4 grupos para la creación de cuartiles. ¿Por qué? Porque les dije la vez pasada, referente a la prueba de la caminata de los 100 minutos en población mexicana, no tenemos un punto de corte para decir, bueno, este paciente caminó tanto y corresponde a una buena condición física. Este paciente caminó tanto y corresponde a una mala condición física. No existe eso, todavía no existe. Entonces, cuando ustedes no sepan el comportamiento de una variable, pueden hacer cuartiles o terciles dependiendo de lo que ustedes quieran demostrar. Y por lo que para establecer la diferencia entre cuartiles de condición física y variables generales, se usará la prueba estadística de ANOVA para variables cuantitativas de distribución normal. ¿Por qué? Porque yo hice cuartiles de condición física, es decir, tengo 4 grupos, ¿de acuerdo? Y Kruskal-Wallis para variables cuantitativas de libre distribución o distribución libre.
Finalmente, para las variables cualitativas se usará prueba de chi cuadrada. Y finalmente, el análisis del enlace primario, que tiene que ver para determinar la diferencia en los indicadores cardiometabólicos y el cuartil de la condición física, se usará ANOVA, y para variables cuantitativas de distribución normal ANOVA para variables cuantitativas de distribución normal y Kruskal-Wallis para variables cuantitativas de libre distribución. Este es un modelo de regresión lineal simple, ¿vale? Y finalmente, aquí ya tiene que ver cómo ustedes van a describir su análisis multivariable. Para conocer el efecto de la cuartil de condición física para cada uno de los marcadores cardiometabólicos y ponen las variables que ustedes hayan medido del desenlace, se utilizará como modelo de predicción un modelo de regresión lineal en el cual se ajustará por las principales variables de confusión. ¿Cómo van a identificar esas variables de confusión? Desde su cuadro 1.5, es decir, donde ustedes contrastaron características basales de su población con su maniobra principal. Desde ahí, si el valor de P es menor a 0.05, aguas con esa variable, sí o sí la van a tener que presentar en los modelos multivariables. Entonces, las variables que ya estaban escritas en la literatura que impactaban en la prueba de la condición física es la edad, el sexo y el estado nutricional de los pacientes. Se calculará el coeficiente beta, sus intervalos de confianza al 95% y se estimará el coeficiente de determinación de cada modelo. Así es como debe de llevarse el orden cronológico para el plan de análisis estadístico. Si se dan cuenta, partimos desde estadística descriptiva, posteriormente estadística inferencial y finalmente los análisis multivariables. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Por el momento. ¿Quedó claro? Ok, bueno. Si no hay más dudas, entonces le doy la palabra a la doctora María Antonieta para que continúe con el siguiente tema, ¿vale? Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Todo se escucha bien? Sí. Voy a compartir la presentación, ¿vale? Ok, doctores, es un tema un poco complejo, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctora. Ok, bueno, la doctora Yuli ya les dio la parte de las generalidades de las pruebas estadísticas, ¿sale? Entonces, es como dice la doctora, nada más hay que estar repasando, hay que estar haciendo ejercicios incluso para que pues ustedes sepan identificar qué prueba estadística van a utilizar. Todas las vamos a desglosar y pues son las más importantes que ustedes utilizan, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con la TED Student. ¿Alguien ya trabajó con la TED Student alguna vez? Sí, doctora. Creo que es un poquito, es la más sencilla de todas. Para mí se me hace la más sencilla, pero dependiendo de ustedes sus protocolos de investigación, pues la van a utilizar. Entonces, la TED Student, como les dijo la doctora Yuli, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué tipo de variables? ¿Para qué tipo de variables se usa? Si le tomaron foto a la tablita, Variables, es para variables cualitativas, cuantitativas de distribución normal de dos variables, ok, dos grupos. muy bien, doctor. Bueno. En esta clase van a comprender qué es la prueba T-Student, para qué se identifica o qué se utiliza, conocer los tipos de prueba de T y aprender cómo se va a hacer en la parte del SPSS para que ustedes interpreten los resultados.
Muchas veces en la parte de los protocolos, tanto de residentes, si ustedes son tutores o asesores de tesis, van a hacer mucha prueba TD-Student o chi cuadrada, dependiendo también el tema. La TD-Student no solo es sacar la significancia estadística, porque hay varios tipos de TD-Student, como ya les dijo la doctora Yuli, ¿vale? Entonces, es una prueba estadística. Recuerde que la TD-Student permite comparar la media entre los grupos para determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa. ¿Pero qué es la media? La clase pasada la doctora les dijo lo de la media. Pues es una medida de tendencia central que pues va a representar como tal un promedio en conjunto con los datos. ¿Ok? ¿Y para qué nos serviría ver si hay diferencia estadística en un estudio de investigación? Pues va, ¿cómo decirlo? Pues va a resumir como tal el conjunto de datos que nosotros, bueno, más bien, que tenga como el valor que va a representar como el promedio del grupo. Ok, doctora Alejandra. Muy bien. Em, Acuérdense que como dijo también la doctora en la clase, no solamente se basen en la prueba T de Student o la significancia estadística, porque a veces les pueden poner la P o no les pueden poner la P. Entonces ustedes deben de saber interpretar principalmente los resultados, ¿sale? Entonces recuerden que la T de Student solamente sirve para comparar medias entre dos grupos y ver si hay una significancia estadística. Ahora, ¿para qué se utiliza una prueba TD-Student? Recuerden que compara medias entre dos grupos. Ajá. Por ejemplo, evaluar diferencias entre tratamientos, entre un tratamiento A o un tratamiento B. Ajá. Analiza principalmente la prueba TD-Student también les puede ayudar a analizar cambios antes y después de una intervención. Ajá. Y analizar variables de tipo cuantitativo. Ajá. Entonces, para esa prueba TD-Student, acuérdense que son medidas entre grupos, variables cuantitativas y los cambios antes y después, inclusive la parte del fenómeno y del tratamiento. Entonces, si ustedes tienen un protocolo de investigación, yo la traté de hacer un poquito sencillo para que no se les haga tan pesado, porque son, como dijimos la doctora y yo, son pruebas que tienen que estar dominando y que no los vamos a llenar tanto de información porque es mucho. Entonces, la prueba TD-Student, por ejemplo, un ejemplo clínico es que si existe diferencia entre la presión arterial entre pacientes que reciben tratamiento, un X tratamiento A o un X tratamiento B. Aquí principalmente un artículo de investigación sería, por ejemplo, cuando comparan antihipertensivos o cuando comparan principalmente antidiabéticos orales o cuando el investigador interviene. Ajá. Entonces, si ustedes ven si existe una diferencia, ahí obviamente van a tener que identificar primero las variables, variable dependiente, independiente, y la variable de tipo cuantitativo en la parte del estudio cuando ya se desarrolle el tema para que ustedes hagan la prueba TD-Student. Pero no solamente es una prueba TD-Student, hay prueba TD-Student para una muestra solamente, hay para muestras independientes, como ya les mostró la tablita, y hay para muestras relacionadas o para muestras pareadas. Ajá. Entonces recuerden que no solamente existe solo para una muestra, sino existe para muestras independientes y para otro tipo de muestras, ¿vale? El SPSS sí les saca la parte de las muestras y obviamente saca la parte de la significancia estadística dependiendo ustedes lo que quieran comparar. Les voy a explicar cada una. La TD-Student para una muestra es cuando nada más se compara la media de una muestra con un valor de referencia. Por ejemplo, si vamos a comparar la presión arterial promedio con un valor estándar, por ejemplo, si quieren comparar la presión arterial de México con la presión arterial de otro país de Latinoamérica, pues obviamente se utiliza la prueba TD-Student para una muestra, pero recuerde que son variables cuantitativas. Ajá.
Entonces se va a utilizar solamente para comparar la medida de una muestra con un valor de referencia. Es una prueba T-de-Student para una muestra. Ahora, si va a ser para muestras, para muestras independientes, se va a utilizar, pero para dos grupos diferentes. Es decir, como ya les puso la doctora en un artículo que les puso de ejemplo, hay veces en que queremos comparar, por ejemplo, la glucosa, el índice de masa corporal, la presión arterial, etcétera, pero no solamente lo vamos a hacer en una sola población o en un solo género, podemos compararlo entre hombres o mujeres. Entonces, la prueba T-de-Student para muestras independientes, recuerden que se utiliza para media de grupos diferentes. Grupos diferentes me refiero que no solamente sea un género, no solamente sea una población en específico, por ejemplo, también puede ser las edades, etcétera. ¿Sale? La otro tipo de prueba es la prueba T-de-Student para muestras relacionadas o muestras pareadas. Así lo encuentran. Entonces, la prueba T-de-Student se utiliza para comparar mediciones antes y después, pero solamente en los mismos sujetos. Es decir, si yo quiero comparar el índice de masa corporal, el peso, la presión arterial, la talla, eh, no sé, la glucosa, pero solamente en nombres, es nada más en nombres, ajá, pero quiero compararla, por ejemplo, también la hemoglobina glucosilada antes y después de que apliqué, no sé, metformina durante un tiempo, esa es la T-de-Student, pero para muestras relacionadas. Entonces recuerden, para una muestra, para muestras independientes y para muestras relacionadas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora, todo bien, gracias. Ok, entonces recuerden que esos tres tipos de T-de-Student existen y vamos a ver después. Ok, entonces hay supuestos de la prueba T-de-Student. Para que una prueba T-de-Student sea significativa y obviamente tenga un buen resultado para ustedes, tienen que tener una variable dependiente de tipo cuantitativo. Ajá. Tiene que tener también datos independientes y que se aproxime a la parte de la distribución normal. Ajá. También tiene que tener varianzas similares entre grupos. Entonces, como ya les explicó la doctora, en la tablita que les puso, ahí vienen principalmente algunas pruebas que les pueden dar lo más aproximado a la distribución normal. Ajá. Entonces, esta prueba T-de-Student para que ustedes la pongan y la hagan bien y la parte del SPSS no las maneje, pues obviamente va a ser una variable de tipo cuantitativo, ajá, dependiente cuantitativo y que se asemeje, recuerden, a la distribución normal. Por ejemplo, en una pregunta de investigación, supongamos que existe diferencia en la estancia hospitalaria entre pacientes con movilización temprana y sin movilización temprana. ¿Ahí qué tipo de T-de-Student ocuparían? Para muestras relacionadas, Para muestras relacionadas. ¿Por qué, doctor Alejandro? porque mm, pues se va a relacionar, por ejemplo, qué tanto varía una movilización temprana con una que no, o sea, ah, Vas bien, vas bien. Vas bien, vas bien. bueno, pues sí habría como esa relación, por ejemplo, ¿no? Ok. Y si te pongo, ¿existe diferencia en la estancia hospitalaria entre hombres y mujeres en la movilización temprana y sin movilización temprana? ¿Qué tipo de Mm, estudiante? Recuérdate que hay tres sí, y la sería Oh, independiente. para para muestras muestras independientes. independientes. Exacto, exacto. Muy bien, doctora. Entonces, por ejemplo, siempre en toda parte del artículo, en toda la parte de la investigación, cuando ustedes vayan a leer un artículo, cuando ustedes vayan a hacer un artículo, cuando ustedes vayan a hacer un protocolo, siempre deben identificar su variable independiente y la variable dependiente. Por ejemplo, acá en el ejemplo que yo les ponía, la variable independiente es el tipo de tratamiento que van a utilizar y la variable dependiente es la estancia intrahospitalaria. Entonces,
En la parte del SPSS, cuando ustedes ya identificaron la variable de tipo cuantitativo y quieren ustedes aplicar la T de student, cualquier T de student, en el SPSS les van a aparecer varias cosas. ¿Hasta aquí alguna duda para qué sirve la T de student? No, doctora. No. ¿Quién quisiera compartir su base de datos? Necesito una base de datos que la quieran compartir. Para hacer el ejercicio tenemos 5 minutitos nada más para explicarles dónde pueden encontrar esta parte del apartado de la T de Student y para que vean cómo sale la gráfica y lo interpretemos. Entonces, ¿quién me quiere compartir su base de datos? Si quiere la comparto, doctora. Ok, Ale. Déjame quitar esto. Ah, dejar de compartir. Listo, ya puede compartir, doctora. ¿La tiene en SPSS? Ah, creo que sí. Ok. A ver, déjame lo abro. Deme dos. ¿Ya se ve? Ya se ve. Entonces, ¿cuál es el tema de investigación a tratar? Ay, creo que yo te revisé esa base de datos. Ya me acordé. Entonces, ¿cuál es el tema a tratar? Explícanos su base de datos, doctora. Bueno, es una base de datos que la verdad es que en una clase igual nos la compartieron para trabajarla. Y bueno, viene todo, está filtrada, según yo ya no se repite ningún paciente y tiene lo que son pacientes que están en diálisis peritoneal, en hemodiálisis, qué tipo de comorbilidades tiene, si es solamente diabético, hipertenso, si tiene las dos. También tiene los microorganismos en los cultivos que se han realizado. Tiene la sensibilidad que tiene y a qué tratamiento pues es sensible y si han tenido, bueno, y quiénes han fallecido. Ok, para utilizar una prueba T de Student, les comentaba que teníamos que tener una variable de tipo cuantitativo. Aquí ustedes, con la base de datos de la doctora Alejandra, ¿qué harían para la prueba T de Student? ¿Qué variables utilizarían? Es diálisis peritoneal, es germen, es, ¿cómo se llama? La sensibilidad y especificidad, no es sensibilidad nada más, y ya. Entonces, para que algo salga significativo, ¿qué tipo de variable cuantitativa utilizarían? ¿Cuál es la variable dependiente aquí? A ver, doctora Miriam, usted que participa mucho. Sí, doctora, pero
Bueno, es que no le entiendo la base de datos. La variable dependiente. Por ejemplo, otra vez dinos el título, doctora Alejandra. No, a simple vista la vas a ver así de wow. Entonces, ahorita explícanos el título otra vez, doctora Ale, para que más o menos vayamos viendo qué quieres hacer con esta base de datos. Bueno, que de los pacientes que están en tratamiento con diálisis y hemodiálisis, de estos pacientes, ¿cuántos pacientes tienen comorbilidades y han tenido microorganismos, bueno, en los cultivos? ¿Y cuántos de estos han fallecido? Ok. ¿Cuál variable te gustaría para una TD Student? Variable dependiente, ¿cuál es? ¿Tu variable dependiente cuál es? Pues sería, por ejemplo, los pacientes que están en tratamiento con diálisis, ¿Y la variable independiente? eh, sería las comorbilidades. Puede ser comorbilidades y puede ser también el tipo de germen que te salió, Ah, bueno, sí, ¿vale? sí. Entonces, vamos a ver que en el SPSS para sacar la prueba TD Student, todo esto lo van a hacer de tarea para que pues practiquen y vean cómo van a sacar la parte de la TD Student. Te vas a ir hasta arriba, doctora Alejandra, y vas a poner en la palabra analizar. Hasta arriba, hasta arriba. Donde dice archivo, editar, ver, datos, transformar, analizar. Ajá. Todos se van a ir en la parte de analizar. Ajá. Si les dije que la TED Student compara principalmente un grupo, compara las medias, ¿a dónde voy a ir? Ahí. Pero como tal no tiene una variable cuantitativa, ¿o sí? No como tal, pero vamos a hacer el ejercicio. ¿Va? Por ejemplo, estadística descriptiva, no. Ah, no. Abajo, una estadística bayesiana, tampoco. Tablas, pues tampoco. Te vas a ir a comparar medias. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ahí. Comparar medias. Y ahí les aparecen varias cosas. Medias, prueba de T para una muestra, prueba de T para muestras independientes, prueba de T para muestras relacionadas. Ajá. Entonces, ahí están las tres tipos de prueba de TED Student que ustedes van a querer comparar. Recuerden siempre identificar, como dice la doctora Miriam, una variable cuantitativa. Aquí, ¿cuál sería una variable cuantitativa en la base de datos de la doctora? Cuantitativa. Por lo que observé, no tiene como tal una cuantitativa, pero todas son cualitativas. No sé si tenga, Aquí, no sé si tenga edad, la verdad, pero digo, como tal, ah, no es como la variable por lo tiene que me edad, comentó, pero si ven, aquí es por eso que les quería, la qué bueno que mortalidad la sería la compartió, para que variable vean, de espérame, desenlace. espérame. Exacto, para que vean que las pruebas no se logran ver todas las variables. Ah, sí, ahí está, mire, es diálisis, es género, ¿qué más viene ahí? Al ladito, ladito. UMF, el código, si son hipertensos o diabéticos, el germen, La edad está después del código de unidad de medicina familiar. ¿cuál? Ay, no la vi, es que se apaga. Pero hay edad ahí. Edad, nada más hay edad. Entonces, por ejemplo, en esta base de datos, ¿ustedes utilizarían una prueba TED Student? Sí la tiene como una variable cuantitativa, doctora, edad, después de código, unidad de medicina familiar, adelante tiene edad, pero solamente que usted la categorizó mal. ¿Vieron? Tiene ahí el símbolo de una variable que cualitativa, no tiene el Cualitativa. símbolo de una escala. Por Ajá. eso no la encuentro. Ahí, ahí. Esa sería cuantitativa.
Para cambiar la escala, váyase a vista de variables, abajito, hasta abajo en la esquina Abajo, abajo, inferior del lado izquierdo de usted. Ándele. Y ahí váyase a la variable edad, ¿verdad? es la 9, ajá, y váyase a la última columna. No, no, no le presione nada. Ahí nada más dele a aceptar o cancelar y váyase en esa fila a la última columna. Ahí, donde dice medida, cámbiela por escala, porque si no el programa la va a interpretar como una variable ordinal. Ordinal. Ahí tiene dos variables, de hecho, cuantitativas, ¿no? Ahí la vi hasta el fondo otra vez, ponle doctora, donde te dijo la doctora Yuli. ¿Cuál otra pusiste como cuantitativa? El folio puso Ah, el folio. Pero la gran mayoría de sus variables que son, cualitativas. sí podría aplicar la T de student. Eso es lo que quería Solamente como No, edad. preguntar. porque ¿Qué prueba son más estadística para podría ocupar cuantitativos. la doctora aquí? Sería chi cuadrada, Chi cuadrada. ¿Por qué chi cuadrada, doctor? porque son variables cualitativas. Cualitativas. Exacto, exactamente. ¿Sale? Entonces, para eso sirve más el ejercicio, como para que a ver si identifican un poquito la parte de la prueba estadística. En este caso, si ustedes en su base de datos tienen variables cuantitativas, le van a poner ahí en analizar, otra vez analizar, por favor, doctora, hasta arriba. Analizar, comparar medias, y ahí viene lo de la T, la prueba de T para una muestra, muestras independientes y muestras relacionadas, ¿vale? En esa prueba de una prueba de T para muestra, la prueba de T de Student les va a pedir los grupos que ustedes quieren comparar. Al momento que le aprieten, hagan de cuenta que les va a aparecer como una grafiquita o una tabla en el cual le van a poner grupo uno y grupo 2. Si quieren dos muestras, grupo uno, grupo 2, y van a poner el título. Ajá. La van a agregar y le van a poner OK. Al momento de que ustedes ya le pongan OK, les va a aparecer estas tablas. Muchas gracias, doctora Alejandra. Ya la puede quitar, no se preocupe. Aquí miren. Dejen que se... Solo como un comentario, chicos, acuérdense, la doctora en su base de datos sí tiene una variable cuantitativa, que es la variable edad. Lo que tienen que hacer antes de saber qué prueba estadística van a utilizar es saber el comportamiento de esa variable que quieren comparar. Entonces, lo que tendrían que haber hecho ahí es primero analizar los estadísticos descriptivos, trabajar con los supuestos de normalidad y verificar si realmente la variable edad tiene un comportamiento de distribución normal. De lo contrario, si les sale con libre distribución, no podrían utilizar TDStudent. Tendrían que utilizar ¿cuál? De Winnie, por ejemplo, si quisiéramos comparar la edad entre dos grupos, vamos a suponer entre hombres y mujeres, sí podrían utilizar ahí TDStudent, pero no se les olvide que antes de correr las pruebas estadísticas tienen que saber el comportamiento de la variable cuantitativa, si no van a cometer errores al elegir la prueba estadística. ¿De acuerdo, doctores? ¿Sí o no? Sí, pero Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, este gráfico o esta última, creo que ni se ve. Bueno, la parte de analizar un poquitito la prueba, como dijo la doctora Julia, antes de las pruebas estadísticas, pues deben de saber ver bien sus variables, ¿sale? Entonces, de tarea, en la parte ¿cómo se llama? De sus bases de datos, tienen que identificar si ustedes pueden usar, por ejemplo, la T de Student y pueden ver principalmente las gráficas y obviamente, ¿cómo se llama? Pues poner algún resultado, ¿vale? Si la P sale menor a 0.05, ¿qué significa en un estudio?
¿Qué significa? La P menor a 0.05, que siempre nos los explican hasta en la residencia. Que es significativo. ¿Qué es significativo? Y cuando la P es mayor a 0.05, No hay relación estadística. y obviamente aquí también tiene que ver con sus hipótesis, ¿vale? Entonces, no sé si tenga duda hasta aquí. Van a jugar con su base de datos, van a analizar su base de datos, van a identificar principalmente, como dice la doctora, antes que todo de la prueba estadística, ver la parte de las variables, de la parte de distribución normal, la parte de usar una prueba estadística y pues obviamente ir identificando cuál es lo mejor en la parte del análisis estadístico, ¿vale? Entonces, no sé si quedó claro, si tienen alguna duda o algo. Vamos a hacer ejercicios, yo creo que la próxima clase, para ver para que sepan identificar un poquito más esta parte de la prueba y para que, pues, obviamente sepan más analizar sus bases de datos. Entonces, ¿tienen alguna duda de la clase de la doctora, alguna duda de ahorita? Por ejemplo, en la UAT donde yo trabajo, No, hay todavía. nueve ¿No? especialidades. Muy bien, Y doctora. cada Entonces, especialidad tiene, doctora Yuli, no sé si ahora sí les que, vaya a ajá, dejar alguna actividad. Yo creo que hay que dejarles cada alguna actividad especialidad tiene con su base de datos. una universidad aval. Entonces, sus Este, programas la vamos a dejar, académicos, pero hasta que terminemos las pruebas estadísticas, ¿vale? Vale. Ahorita falta que realmente hagan el ejercicio, que aprendan cómo se deben de interpretar las pruebas, porque si no esto va a quedar muy al aire, pero lo que quiero que se lleven a casa es eso, o sea, antes de elegir la prueba estadística, tienen que determinar si esa variable cuantitativa es de libre distribución o distribución normal. Si hacen el ejercicio como lo hicieron ahorita, que es simplemente busco cuál es cuantitativa, pero no analizo mis supuestos de normalidad, voy a cometer ese error. Puedo asumir que tenga distribución normal cuando en realidad no sea así y voy a elegir una prueba estadística errónea, ¿vale? Entonces les vamos a subir la clase, repasen, cualquier duda que tengan, pues nos avisan o lo vemos en la próxima clase y al final van a tener que hacer su cuadro 2 que es el 1.5 pero hasta que terminemos esta parte de pruebas estadísticas, que es la estadística inferencial, ¿vale? Sí, Ok, doctora. doctora. Ok, doctores, bueno, descansen. Nos pasamos un poquito del tiempo. Descansen, nos vemos el siguiente miércoles. Y doctor, ay, es que alguien escribió en el chat. Doctor José Manuel. Nos escribe para verlo de su base, creo que tuvo un problema. Nos escribe ahorita para verlo de su base, para saber qué pasó y ya le damos una solución, ¿vale? Descansen, doctores, y pues quédense con esa conclusión, ¿sale? No es también ir con la prueba estadística, es hacer el ejercicio, ver la parte de la distribución normal y saber interpretar los cuadros, sobre todo cuando leen o cuando van a aplicar la parte de la metodología, ¿vale?